Buenas. ¿Usted está listo? Nosotros estamos listos. Estamos listos para un episodio más. Yo quiero pensar que ya usted está acomodado o acomodada con su ser importante a su lado o acompañándose de usted mismo o un café, una copita de quién sabe qué. A lo mejor hay unos quesitos picados y alguna que otra aceituna. Como quiera que sea el caso, les damos la bienvenida a este episodio de hoy, donde tenemos un invitado de 5 estrellas como todos los invitados que tenemos. Siempre agradecemos, primero, su sintonía, que sean parte de la gran familia de Buenas aquí en la plataforma de YouTube o en cualquier plataforma en la cual usted nos escuche y nos disfruta. Segundo, gracias por sus comentarios, los leemos. Gracias por suscribirse al canal, nos ayuda. Y gracias también al Centro de Medicina Regenerativa, que son nuestros auspiciadores y hacen posible que este podcast llegue a usted. El número está en pantalla y siempre los invitamos a que usted levante el teléfono, saque una cita y se dé la oportunidad de ver cómo ellos pueden ayudar a mejorar la calidad de su salud para que usted tenga unos días plenos y completos. Un disfrute absoluto. Dicho eso, vamos a buscar a nuestro invitado. Nuestro invitado es un favorito. Es un favorito de muchas y de muchos. Y yo sé que tenerlo hoy en el podcast es una oportunidad fantástica porque hace tiempo que no lo vemos en Puerto Rico. Sin embargo, sé y me consta que está en el corazón de absolutamente todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Mira para allá, pero si es que lo que falta es que le hagan un busto, porque parece un prócer. Ave María, qué alegría más grande. Alegría mía. Oye, Jimmy, pero te ves espectacular. Bueno, tú siempre te has visto bien. Esa es la realidad. Bienvenido, vamos de inmediato a disfrutar de estas aventuras tuyas que estoy seguro que según pasan los años son más, ¿verdad? Pues sí. Efectivamente. No hay manera de evitarlo. Señoras y señores, hoy yo, ¿verdad? Tengo que reconocer que todos mis invitados son especiales y son todos importantes. No quiero con esto que nadie se me sienta que uno es más importante que otro. Cada persona tiene su encanto. Y hoy se da una circunstancia interesante porque la persona con quien vamos a conversar es una de esas figuras que está en la mente de los puertorriqueños de toda la vida, ¿verdad? Es un actor, yo creo que es nuestro primer actor, nuestro gran primer actor. Una carrera espectacular. Tiene una carrera de teatro, tiene una carrera de televisión, tiene una carrera en cine. O sea, este señor lo ha hecho básicamente todo. Y su trabajo está vestido de excelencia, de elegancia. Es un estilo muy de él. Su hija es parte de la familia de todos los puertorriqueños y la queremos y la adoramos. Sin embargo, el primer amor fue con él, porque es un actor que desde muy joven protagonizaba todas las novelas en Puerto Rico y cuando ese negocio dejó de ocurrir, se fue a buscar otros lugares donde él pudiera expresar su talento. Aquí está con un pelo largo que es como un personaje, sin embargo, uno hace así y entonces sale esa sonrisa tan de él que coge de oreja a oreja. Y cuando empieza a hablar, todos recordamos esa voz y yo estoy seguro que todos ustedes van a hacer un viaje al pasado, de ese pasado hermoso de Puerto Rico. Y por eso me siento muy feliz de poder darle la bienvenida al señor, nuestro primer actor, Daniel Lugo. Ay, Francisco, qué bonito. Gracias. Sabes que esto sale de mi corazón. Lo digo con la mayor honestidad. Yo sé. Daniel Lugo. ¿Cuántos años de carrera? 60 y... Pero espérate un momento. 62. 62 años de carrera. Bueno, 61 y pico, porque Bueno, este pero año se cumple. no vamos a estar contando la minucia. 62 años de carrera. Ese es un número significativo. O sea, 62 no se dice. Se dice más rápido de lo que se vive. Sí.
que jamás hubiera yo imaginado que hubiera durado mi carrera tantos años, sí. 62. Yo comencé a los 16 añitos y tengo 78. Tú Así estás que a punto de cumplir 80 años. a punto. A punto de los 79 dentro de unos meses y ya pues camino a los 80. Claro, pero lo primero que te tengo que decir es que para nada pareces la edad. Para nada. Digo, más allá de que las canas no nos ayudan, yo me he dejado esto. Claro, tú tienes unas caras hermosísimas. Por eso, David, pero ¿no? que te quiero decir que tú sabes que ahora las canas son como que están de moda, ¿no? Sí. Wow, Daniel Lugo tiene 78 años. Eso para mí eso es un titular, porque es un número importante, ¿no? Haber llegado a 78 años con tú como te ves, con una carrera de 60 y tantos años, eso está interesante. Entonces, voy a ir desde el principio. Háblame de tu entorno familiar. ¿Dónde naces? Sé que eres de Caguas, si mi memoria no me falla, creo, ¿verdad? Quiero que me cuentes mamá, papá, cuántos hermanos. Cuéntame qué pasa por ahí. Sí, mira, hay una cosa que siempre tengo que aclarar. Yo no nací en Caguas, yo nací en Aguadilla. Anda. Pero mi papá y mi mamá, conmigo naturalmente, cuando yo tenía 7 meses de edad, se mudaron a Caguas. Ya. Entonces yo mi primer añito lo cumplí en Caguas y toda la vida crecí, estudié, hice mis amistades, etcétera, en Caguas. Nosotros éramos 4. Mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Mi hermano me lleva 3 años de edad. ¿Es mayor o menor? Mayor, me lleva 3 años. Ya. Crecimos ahí, frente al Ildefonso Solá Morales, el Ajá, estadio de ajá. Caguas. Y ahí también comencé mi carrera en Caguas, en un grupo que se llamaba Sala Teatro Tehuax, que lo presidía Tony Rigus, lo presidía y todo el tiempo realmente ese grupo existió porque existía Tony. Tony era uno de esos, o es, porque está vivo, gracias a Dios, uno de esos amantes del teatro, amantes de la actuación, de las artes, y creó este grupo con muchachos de Caguas y muchachas que les encantaba la actuación y el teatro. Él los organizó, los creó, y como él era el único que trabajaba del grupo, porque era un poquito mayor que los demás, pues prácticamente usaba su salario para financiar ese grupo. Así se consiguió alquilar un espacio donde se hizo esta sala de teatro donde cabían 126 personas. Qué bien. Ahí se hicieron, durante 3 años se estuvo haciendo teatro constantemente ahí. Y ahí comencé yo. Por primera ¿Y por vez. qué? ¿Y por qué comenzaste ahí? ¿Fue de casualidad? ¿Te gustaba? Pues fíjate, me gustaba, pero yo no sabía que me gustaba. Mira cómo te explico. Cuando yo era muy jovencito, en la urbanización esa donde crecí, varios amigos, muchachos que eran de la edad de mi hermano y más o menos de mi edad también, creábamos los veranos, cuando estábamos de vacaciones, se crearon unos circos. Nosotros le llamábamos circos, ¿no? El primero fue en la marquesina de Tito Delgado. Luego estuvimos en la casa de Cachaco, en el patio, donde también se hizo otro circo. Y luego pasamos al patio de mi casa y ahí hicimos otro circo. ¿Y recuerdas tu edad? Yo tendría, esa última vez, yo tendría como 14 o 15 añitos. Okay. A mí me llamaba la atención, fíjate, en la calle donde yo vivía, al comienzo de la calle, había un solar muy grande, vacío. Y en ese solar era donde llegaban los circos. Cuando venían circos a Caguas, el Panamericano, el Circo Americano, el Brasil, el de Gaby Foy Milik, y todos esos circos iban y se montaban en ese gran espacio que había al comienzo de la calle. Entonces todos los muchachitos, entre ellos yo, íbamos a novelerear, ¿no? Claro. A ver, porque los integrantes del circo vivían ahí en sus carromatos alrededor de las carpas, ¿no? Y practicaban durante el día y nosotros nos asomábamos a ver. Entonces eso me llamaba la atención. Para mí, yo crecí creyendo que los artistas eran los artistas de circo, cuando eso no había televisión. Anda. Así que para mí un artista eran los artistas de circo. Por eso hacíamos los circos los veranos. Claro, ¿no? Esa era tu referencia. Era mi referencia. Pero luego, disculpa. Hay agüita ahí por si quieres. Sí, cuando
Cuando ya yo había cumplido 16 años, hubo el cumpleaños de mi hermano que cumplía 19 y se lo celebraron en casa de la novia que él tenía en ese entonces. Y mi mamá insistió en que yo tenía que ir. Yo quería irme a jugar pelota, que era lo que me gustaba, pero no, que es el cumpleaños de tu hermano, tienes que estar ahí. Bueno. Y yo fui al cumpleaños. Claro, yo ahí no conocía a nadie porque todos eran de una generación mayores que yo. Claro. Entonces yo me quedé un poco como, pues no tenía con quién estar ahí. Arrinconado en una esquina. Arrinconadito en el balcón, me acuerdo, mirando hacia afuera. Y en eso me hablan y yo me giro y veo que quien me habla es Dean Zayas, que era de ese grupo. Porque ahí habían, entre los que estaban en el cumpleaños, estaban los miembros del Teatro Teguax, que ya había comenzado. Claro. Pues yo no fui originario de ese grupo, yo llegué a mitad. Y estaban todos ahí, entre ellos Dean Zayas. Y entonces Dean se me acercó y me preguntó quién yo era. Yo le dije, yo soy hermano de fulano. Ah, mira qué bien y tal, y qué sé yo. Y me preguntó, ¿a ti te gusta el teatro? Y yo le dije, sí, yo voy, casi todos los domingos voy al cine. Y, no, yo no hablo de cine, hablo de teatro, me dice. Ya, bueno, sí, en la escuela nos llevaron, yo vi una producción de teatro ahí en la universidad. Yo había visto Cada Cual con Paco Prado. Imagínate. Maestro. Sí. Y entonces me dice, no, es que tenemos un grupo y esta noche tenemos función. Y estamos invitando a todos los que quieran ir, a ver si tú quieres ir y tal. Bueno, el asunto es que yo esa noche fui a ver la función del Teatro Teguax, pero como yo me fui con el grupo de los actores del teatro que estaban en el cumpleaños, pues llegué a una hora donde no llega el público. Ya. Estaba la sala cerrada. Claro. Pues yo me fui a la parte de atrás con ellos, a los camerinos, claro. Y yo fui testigo de cómo ellos se cambiaban de ropa, cómo se maquillaban. Mientras se maquillaban en unos espejitos pequeños, pasaban letras. Fue tal. Y sí, papá. Y el otro. Y así iban pasando la letra mientras se maquillaban. Cuando por fin llegó el momento que estaban ya prontos a abrir la sala, me dijeron, tienes que irte ahora a la sala con el público, ¿no? Y yo me fui. Cuando la función comenzó, yo de alguna manera sentía que eso que estaba ocurriendo ahí arriba, yo era parte de eso, porque yo había visto cómo ellos ensayaban, yo había estado ahí cuando se ponían las ropas, eran ropas muy, muy llamativas, porque era una obra muy astracán, Club de Soltero, de Paco Arribí. Entonces eso me cautivó, eso me gustó. Comencé a visitar el grupo. Pasaron, no sé, algunas semanas, cuando Tony Rigus, que era el director y presidente del grupo, me dice un día, mira Tato, a mí me decían Tato, y todavía en Caguas yo soy Tato, para mi amigo, Tato Lugo. Entonces me dice, mira Tato, yo voy a montar una próxima obra que son 3 personajes, son 2 varones y una mujer. La mujer la va a hacer Janiletti, el varón tal lo va a hacer, no recuerdo el nombre de aquel muchacho, y el otro personaje lo voy a hacer yo. Tony. Pero yo también voy a dirigir la obra. Entonces yo necesito alguien que haga durante los ensayos mi personaje en escena para yo poder dirigir desde abajo de los movimientos, etc. Eso se llama understudy, me dijo. Y yo dije, bueno, ¿y tú me harías eso? Y yo dije, bueno, sí, lo hago. Sin compromiso, tú no vas a hacer la obra. La voy a hacer yo. Pues eso únicamente durante los ensayos. Bueno, a mí me pareció que eso era muy chévere porque me daba la oportunidad de practicar algo ahí con los demás. Y era un ambiente nuevo para ti. Era como un juego. Era como un juego. Y entonces empezamos a hacer eso. Ensayamos varias veces esa obra hasta que un día, faltando 7, 8 días, algo así para el estreno, que ya estaba anunciado con cruzacalles en el pueblo y tal, porque se anunciaba... el otro muchacho, el que no recuerdo su nombre, faltó al ensayo. Y como yo había estado ensayando, ya yo me sabía lo de él, lo mío, lo otro. O sea, yo lo sabía todo. Entonces Tony me dice, bueno, aprovechemos. Tú haces el otro personaje y yo hago el mío para poder ensayarlo. Y así ya tú te sabes el otro también. Bueno, vamos a... Y ensayamos así. Yo hice el otro, ¿no? Al otro día
vuelve a faltar el muchacho. No apareció al ensayo. Volvimos a ensayar de la misma manera, yo haciendo aquel y Tony haciendo el de él. Pero entonces al terminar el ensayo, Tony me dice, vamos a la casa de fulano a ver qué le pasa, porque no ha venido a los ensayos. Y salimos y fuimos a la casa del muchacho, y nos atendió la abuelita, que salió ahí al balcón. Sí, ¿y fulano dónde está? No, él se fue para Nueva York. ¿Cómo que se fue para Nueva York? ¿Y cuándo se fue? No, se fue antes de ayer. ¿Y cuándo regresa? No, él se fue a vivir con la tía. Él no vuelve. Pero no nos dijo nada y tenemos un estreno y tal. Entonces Tony me miró. ¿Te toca? Lo tienes que hacer tú, que ya lo sabes y que lo has ensayado. Y así comencé yo hice el personaje. Qué historia más espectacular. Yo jamás pensé que tú me ibas a hacer esta historia. Pues así fue. O sea, como que de carambola. De carambola. Y entonces hice varias obritas más dentro de ese grupo. Ahí estaba Efraín López Neri. Ahí estaba Dín Sayas, como ya te dije. Carlos Pórtago, ¿te acuerdas de Carlos Pórtago? No. Carlos Pórtago fue un actor cagüeño, ya pasó a mejor vida, que también hizo mucho en la universidad, en el teatro de la universidad, él trabajó mucho, y que era un ser especial, que todos los que le conocimos los recordamos con mucho cariño. Bueno, ¿quién más? Janiletti Zavala, que te la mencioné, que era una gran actriz, pero que luego que se casó ya no se dedicó al teatro. Todos lo lamentamos porque era muy buena actriz. Y había más gente ahí, pero que ahora se me escapan los nombres. Bueno, el asunto es que llego luego a la universidad. Fíjate, otra carambola, mira qué cosa, ¿no? Yo llego a la universidad y tú sabes, yo no sé cómo es ahora, pero en aquellos años, el primer año que se llamaba el básico, uno no iba a ninguna facultad en específico, era básico. General. Luego pasaba. Entonces yo no podía entrar a estudiar en el teatro porque yo tenía que estar en general. Pero yo, como conocía a toda la gente allí, ellos me conocían a mí por el grupo de Caguas, que se había hecho muy popular y tal, pues yo iba al teatro todos los días y saludaba y qué sé yo, ¿no? Y un día se me acerca Nilda González, que era la maestra, la directora del teatro en esa época y la maestra de actuación de esa época. Y se me acerca y me dice, Tato, tenemos un problema. Yo sé que tú no eres estudiante del departamento, pero tú has hecho teatro en Caguas, en el grupo Teguax, y todos me dicen que tú puedes y no sé qué cosa. Y resulta que Jesús Cabrane, que era otro actor del teatro universitario, que estaba protagonizando, había estado ensayando para protagonizar el personaje del galán de La Dama del Alba. Y me dice, a Jesús lo han tenido que internar porque no sé qué cosa del apéndice y lo van a operar y nosotros estrenamos esta semana. Y tú podrías aprenderte ese personaje y hacer ese personaje, por ejemplo. Y bueno, pues dale. Y yo me estrené en el teatro universitario sin ser estudiante del departamento, haciendo La Dama del Alba. Y protagonizándola. Protagonizándola. Incluso hubo otra obrita que al mismo tiempo estaba ensayando Jesús Cabrane, que se llama Las Sillas de Ionesco, con Pedrito Santalí y Soledad Romero. Y había un tercer personaje que se llama El Orador, que no hace nada, porque el orador entra al final y cuando se supone que va a dar su discurso, resulta que es mudo y no puede hablar. Bueno, Ionesco, te podrás imaginar, teatro del absurdo, ¿no? Y Jesús hacía ese personaje también y terminé haciéndolo yo. En estos días que estamos ensayando en el Victoria Espinosa, acabo de ver un póster grande anunciando La Silla con Pedrito Santalí, María Soledad Romero y Jesús Cabrane. Y yo le digo, porque ya parece que estaba hecho el póster, ¿no? Y yo le digo a todos, mira, eso no lo hizo Jesús Cabrane, lo hice yo. Pero el crédito se lo lleva él en el póster. Claro, no importa tampoco, eso no tiene ninguna importancia. ¿Tú tendrías 18, 20 años? Yo entré 18 para 19. Exacto. Todavía no había cumplido los 19. Creo que por ahí los cumplí. Bueno, el asunto es que así fue. Yo seguí entonces al siguiente año, ya entré como estudiante del departamento de drama. Trabajé en varias otras producciones del departamento y en una oportunidad leí en el periódico que estaban buscando voces para doblaje. ¿Tú te acuerdas que aquí se hacía doblaje? Exactamente. Y entonces yo fui a probarme y me aceptaron.
Y empecé a hacer cositas pequeñas de doblaje. Y fui haciendo cada vez un poquito más, cada vez un poquito más. Y como esa planta de doblaje pertenecía a Telemundo, pues me empezaron a usar también en papelitos en las novelas, ¿no? Hasta que un día, este es un cuento que muy poca gente sabe, resulta que la primera vez que me dieron un personaje que tenía 5 capítulos, era un muchachito ahí, y las escenas eran todas con Adela Villamil, que en paz descanse, me acuerdo. Y el último día que estábamos haciendo, era en vivo, la televisión era en vivo en esa época, no existía el videotape. Estamos haciendo el último capítulo que me tocó a mí de esos 5, y el coordinador nos estaba haciendo así, y así, o sea que no había que el tiempo que aligerara. Y entonces Adela brincó a algunos parlamentos, ella tenía mucha experiencia, y los concretó en uno solo, y lleva eso a la cocina, me dijo. Yo venía con unos paquetes, y yo le dije, ok, y me fui para la cocina, ¿no? Bueno, ahí terminó eso. A los días de eso, quizás la otra semana, yo tenía doblaje. Y en el pasillo de doblaje me encuentro con Esther Palés, que era la directora de elenco, la productora, ella lo era todo ahí, ¿no? Y ella viene bajando por una escalera y me ve y me dice, ¿usted es el del OK? Y yo le digo, ¿cómo es? Sí. A usted se le ocurrió decir OK en una novela de época, un personaje del siglo pasado. ¿Cómo se le ocurre? OK. Y yo, Ay, Cristo y yo le dije, bueno, fíjese señora, es que el coordinador estaba diciendo que aligeraran. Y entonces doña Adela me envió y yo pues dije OK, porque y no, pero el actor tiene que estar consciente del... Bueno, como por 6 meses nunca más me llamaron. Me imagino. A doblaje sí me llamaban, Sí, yo claro. hacía doblaje, pero a televisión no me volvieron a llamar. Hasta que a los meses me vuelvo a encontrar con Esther Palés en el pasillo y le digo, señora Palés, disculpe, yo sé quién tú eres el del OK. Y digo, sí, yo soy el del OK. Digo, pero fíjese que a mí me gustaría que me dé otra oportunidad porque yo pienso que tal y que pascual y qué sé yo, tal. Entonces ella medio se sonrió y me dijo, bueno, voy a hablar con Gloria a ver qué se puede. Gloria era su asistente, ¿no? Y ahí quedó. Y efectivamente, al cabo de una semana me volvieron a llamar para otro personaje pequeñito y así seguí subiendo hasta que unos años después comencé a protagonizar. Qué fantástica historia, diantre. Tú me has dado este viaje. Aquí estoy yo haciendo la película según tú me lo vas diciendo. Antes de continuar, quiero ir un chin atrás. Mamá y papá, ¿a qué se dedicaban? Mi papá, durante muchos años, fue, cuando en esa época que yo era niñito, él fue el gerente de producción de la Coca-Cola en Puerto Rico, que para ese entonces la planta de Coca-Cola estaba en Caguas. Claro. Y él había estado mientras estuvo construyendo la planta, él estaba ahí supervisando y tal, y se quedó ahí como gerente de producción. Pero luego pasó a la cervecería Corona, acá en el área metropolitana, porque era de la misma empresa. En aquel entonces la Coca-Cola y la cerveza Corona pertenecían a una misma empresa. Entonces él pasó a la cervecería Corona y ahí trabajó hasta que se jubiló, siempre en producción, en el lugar donde se producía, en la manufactura de la cerveza. Mi mamá no, mi mamá siempre fue ama de casa. Y entonces, fuera de esas experiencias con el circo y después con el teatro en Caguas, ¿eso es lo que despertó en ti el amor por la actuación? ¿No era que tú tenías esa intención desde más chamaquito? Pues después descubrí que sí, que habían unos indicios que yo no me... Por ejemplo, mira, yo cuando tendría, qué sé yo, 9, 10, 11 años, se me hace muy difícil precisar la edad, pero yo recuerdo que yo me encerraba en el baño, abría el agua caliente para que se llenara de vapor el baño. Y yo me imaginaba, recuerdo, había una fantasía que yo repetía mucho, que era en las calderas de un barco y yo tenía que salvar a la gente que estaban en el barco porque el barco tenía problemas, porque la humareda del vapor me hacía sentir eso, ¿no? Y tal. Y en algunos momentos me iba al espejo
lo desempañaba y me miraba. Y ahí descubrí que cuando yo me miraba, la magia se perdía. Se perdía porque trataba de hacer caras. Hasta que un día me di cuenta que si yo no hacía caras, sino simplemente me miraba, pero seguía envuelto en lo que tenía en la imaginación, la magia no se perdía. La magia continuaba. Años después, recordando eso, me di cuenta, claro, es que ahí estaba el actor. O sea, no se trata de hacer caras, se trata de tener por dentro la emoción y las circunstancias anímicas que está viviendo el personaje. No tienes que hacer caras. Las caras solas se fabrican. Cuando tú sientes algo por dentro, lo reflejas. ¿Sabes? Daniel, que wow. ¿Así? Esto hay que acuñar esta historia. Porque es que sí, la gente cree que esto es como prender la cámara y hacer una mueca. No. Para nada. Para nada. Para nada. Ok, entonces te conviertes en protagonista. Entonces, te pregunto, porque obviamente, Daniel, tú eras como que el papizongo. Todas las mujeres estaban enamoradas de ti. Pero, ¿cuándo tú te das cuenta de eso? ¿De qué? De que eres un hombre guapo y que vas a protagonizar porque además de tu talento, pues te ves bien físicamente, o tú estás ajeno a eso, tú te estás enterando hoy. No, yo de alguna manera yo me daba cuenta de que había algo de eso, pero no trataba de llenarme. De buscarlo. No, porque siempre sentí que eso era limitante, que yo me limitaba a mí mismo si le daba importancia a ese detalle. Espectacular. Aún así, yo cuando salgo de Puerto Rico a trabajar fuera de Puerto Rico por primera vez, voy al Perú, a Lima. Y llego como el galán que traían de Puerto Rico, ¿no? Ya Braulio había estado ahí. Braulio Padre. Braulio Padre. Y Braulio Padre dejó una imagen excelente, gigantesca. Cuando la gente sabía que yo era puertorriqueño, me preguntaban, ¿y usted conoce a Braulio Castillo? Y yo decía, sí, yo he trabajado con él. Y se me abrían las puertas. Todo el mundo adoraba a Braulio Padre en el Perú en esa época. Bueno, yo llego. Hago una primera novela donde hago el galán joven y tal, y viene una segunda novela. Esa segunda novela traen a un director de la Argentina. Ese director me convirtió en actor. Ya yo llevaba años, había protagonizado novelas aquí, yo vivía de mi profesión, pero yo no era actor, yo era un galán, sin saberlo. Yo hacía las cosas, decía las cosas bien dichas, hacía las cosas que tenía que hacer, que me decía el director, pero yo no sentía realmente que yo era un actor, un intérprete, alguien que podía interpretar seres distintos a él. A ti mismo, claro. Pero ese director me convirtió en actor. ¿Cómo así? Pues mira, ocurrió unas primeras escenas que él me decía, yo no se lo creo, vamos a hacerlo de nuevo, y yo no le creo lo que usted está haciendo. Y yo, Dios mío, y volvíamos, porque el personaje era un personaje un poco medio de pueblo, medio cómico. Era como, ¿te acuerdas de Luis Sandrini, un actor argentino de la época de oro del cine argentino de hace muchos años? Bueno, que la pasaban por televisión, muchas películas de él. Bueno, era un personaje así, tipo Luis Sandrini, que era como cómico y al mismo tiempo te hacía llorar. Era ambas cosas, ¿no? Este personaje, en esta novela que se llamaba Me llaman Gorrión, era un personaje más o menos parecido a los que hacía Luis Sandrini. Bueno, este director me decía, no, es que yo no se lo creo, o sea, no, yo quiero creerme. Hasta que en un momento de desesperación yo le dije, ¿pero qué quiere que haga? Que yo le diga a ella el tipo de la quijada, porque yo estaba hablando de este actor italiano que tenía una quijada grande, ahora no me acuerdo de su nombre, porque yo la estaba invitando a ir al cine a ver la película de el de la quijada grande, y yo le decía, el actor es de la quijada grande, y no, eso no es lo que yo quiero. Y volvía hasta que le dije, pero ¿y usted qué quiere que yo haga? Que yo le diga el de la quijada grande, eso es lo que yo quiero, que te rompas, que te salga de adentro, que te olvides del galán ni de decir bien, sino que construyas otro personaje. Y de pronto yo dije, espérate,
¿qué está pasando aquí? Y fue, Francisco, como si me quitaran unos tules y yo empezara a ver mejor. Y a partir de ahí ese hombre me fue llevando y yo empecé a encontrar que dentro de mí había muchas cosas que yo no usaba, que yo no sabía que las tenía adentro. Y me fui convirtiendo en actor, en intérprete. Vale, o sea, quiero que sepas que se me han parado los pelos en esa escena. Yo estoy viendo ese momento y, ¿verdad? Las cosas de la vida. Tenía que llegar un director argentino que a lo mejor no sabía bien quién tú eras para darte ese puño Sí. y romper ese cascarón. Y después Porque de fue lo contrario, te hubieras quedado aquí y nadie se atrevía a decirte haciendo nada. galanes y Sí. galancitos y el galán maduro y el tal. Y no era lo que yo quería. Yo quería siempre interpretar cosas distintas. ¿Ves? Luego ocurrió ya unos añitos después en Venezuela. Ocurrió que yo hice una película que se llama El enterrador de cuentos. Y el personaje de esa película, que es el protagonista de la película, pero es una película muy extraña. Este personaje es como un loquito de pueblo, pero no de un pueblo cualquiera, de los pueblos del páramo, de los Andes, bien arriba, allá donde hay nieve y hay... Sí. Es otra cosa. Esa gente tiene una manera de hablar muy distinta. Todo en ellos son distintos, Sí, claro. la forma como caminan incluso porque usan alpargatas y suben y bajan cerros y tal, y su manera de hablar es muy, muy particular. Entonces, para hacer ese personaje, me trajeron a Caracas a un maestro para que me enseñara a hablar como hablaba esa gente. Y yo fui a una primera clase y me di cuenta que eso no funcionaba, que yo no iba a aprender a hablar así porque ese maestro me dijera, no, pero pon la lengua tal. Imagínate tú. No. Y entonces me acordé de una entrevista que yo había oído de un actor norteamericano que había ganado un Oscar, creo que el apellido era Robertson o Roberts, ahora no me acuerdo, pero era una película donde él hacía un personaje medio afectado de sus condiciones cerebrales. Y yo en la entrevista, él había dicho que él se fue a vivir a un lugar donde habían ese tipo de personajes para irse ambientando y conociendo, ¿no? Y yo dije, esa es la clave. Entonces hablé con la producción y le dije, señores, ¿cuándo es que ustedes llegan a Mérida, que era la ciudad Mérida de los Andes, Sí. no la Mérida mexicana, Sí. sino cuando ustedes, que era donde iba a ser la base? No íbamos a filmar en Mérida, íbamos a filmar todavía en más unos pueblos arriba. mucho más Wow. arriba, pero la base iba a ser en Mérida. ¿Cuándo llegan ustedes? Pues tal fecha, faltaban como 14 días, como 2 semanas. Yo dije, bueno, nos encontramos en la plaza de Mérida cuando ustedes llegan, pero ¿cómo que ¿Y tú qué vas a hacer? Yo me voy a vivir allá arriba, cuando ustedes lleguen, yo voy a hablar como habla ese personaje. Y me fui para allá arriba y me puse a vivir allá. Encontré en la plaza del mercado de Mérida, la vieja, porque se quemó, ahora hay una nueva, encontré a un hombre del páramo Los Conejos, me acuerdo, que estaba vendiendo sus productos y tal, y yo me le quedé mirando y oyendo lo que él hablaba y oyendo, y cuando el hombre terminó su negociación ahí con el otro, yo me le acerqué y le dije, mire, ¿usted estaría dispuesto? Y le expliqué que yo lo que quería, él se asombró primero, pero Claro. que yo lo que quería era que él me acompañara y me hablara, y me echara cuentos y cuentos y cuentos Y tú durante mucho absorbiendo y eso. yo le pagaba. Bueno, pues el hombre estuvo como 9 o 10 días caminando conmigo, arriba y abajo, y yo oyéndolo. Hicimos una gran amistad y yo lo asusaba para que me hablara más y me contara más cosas, ¿no? Y yo iba oyendo, y yo iba oyendo, y yo iba oyendo, hasta que yo empecé. Me puse alpargatas también, Claro. nos fuimos a subir y a bajar cerros y tal, y a los Y el páramos, poncho y todo. con poncho y todo, hasta que yo empecé a agarrarle esa musicalidad, esa manera extraña que tenían de hablar, y empecé a hablar como él, y empecé a hablar con él. Cuando la gente de la producción llegó, yo hablaba como hablaba el personaje. ¡Qué fantástico! Pero fíjate, Daniel, eso habla de un respeto al trabajo. Sí, este es un trabajo que hay que respetarlo. Si usted quiere de verdad desarrollarse en este ambiente, lo tiene que respetar.
No es una cosa de estar brincando y saltando y jugando. Eso también tiene sus valores, pero a mí lo que me gustó fue la seriedad del asunto. Qué espectáculo. Wow. Entonces, ok, Daniel, ¿cuánto tiempo hace que te fuiste de Puerto Rico a actuar fuera? Pues esa primera, bueno, yo me fui primero a mediados del 72. Incluso, y me fui a Nueva York, como hacíamos todos los puertorriqueños, nos íbamos para Estados Unidos. Pero ahí no, mi inglés no era bueno en esa época, tampoco lo es ahora, pero es mucho mejor que lo que era en esa época. Y no había espacio para mí, yo no canto, yo no bailo, y Nueva York es Broadway, tú sabes. Así me lo dijo un agente allí, me dijo, si usted no canta y no baila, ¿qué hace aquí? Váyase para su casa. Y bueno, pero da la casualidad que también por carambola, fíjate Francisco, mi vida siempre ha habido una carambola envuelta, ¿no? Por carambola yo acompaño, ¿tú recuerdas quién es Jaime Sánchez? Un actor puertorriqueño que estuvo con William Holden en Wild Bunch. Creo que sí. Estuvo Jaime Sánchez. Jaime Sánchez. En The Pawn Broker con Rod Steiger, hacía ahí el segundo. Jaime, yo me lo encuentro en Nueva York un día, por la calle. ¿Y qué haces aquí, Daniel? Y yo, no, bueno, que vine, que tal. ¿Y dónde te estás quedando? No, en el hotel tal. ¿Cómo que vas a estar en un hotel pagando hotel? Vente para mi apartamento y no sé qué cosa. Y bueno, pues, y me llevó para su apartamento. Y resultó que no era su apartamento, era el apartamento de su novia. Pero la novia se llamaba Ann Maggot. Ella, encantadora, pues sí, me recibió y tal, ¿no? Un día Ann le está diciendo a Jaime que la acompañe, porque Ann producía un talk show los domingos por la mañana en NBC de Nueva York, local, un talk show local, pequeño. Y entonces le está pidiendo a Jaime que la acompañe a ver una película en una salita privada, una película hebrea, que iban a pasar porque ella iba a llevar de invitado a su talk show a uno de los productores que estaba ahí y que la había invitado. Y Jaime le dice, no, yo no, ¿qué tal? Pero ven, Jaime, no, llévate a Daniel, acompáñala. Pues yo me fui a acompañar a Ann. Y fuimos a ver esta película, maravillosa película que yo no la entendía. No entendía lo que hablaban, yo entendí la película perfectamente bien, pero lo que hablaban no lo entendía porque era en hebreo. Anda. Terminó la película, solamente habían unas 18, 20 personas, era una salita muy pequeña y era una exhibición privada. Cuando terminó la película, que la gente saludó y se fueron, y nos quedamos. Ann, que quería hablar con el productor, que se llamaba Chaim Seldis, y conmigo, que acompañaba a Ann, ¿no? Y ahí empezaron a conversar para el programa del domingo y tal, y él nos invitó a cenar. Y nos fuimos los tres a cenar y ahí estuvimos conversando. Ahí él se entera de que yo soy actor y me dice que le lleve al otro día a su oficina algunas fotografías mías. Bueno, y yo le llevé fotografías y pasó un tiempo, yo me regresé a Puerto Rico y un día me llama por teléfono Seldis desde Nueva York y me dice, el director de la película que habíamos visto, que no estaba ese día ahí, estaba en Israel filmando otra película. Wow. Me dice, bueno, él viene para Nueva York. Yo le había enviado tus fotografías y él te quiere conocer. Tú puedes regresar a Nueva York y qué sé yo. Ya yo llevaba varios meses fuera de la televisión aquí en Puerto Rico. Estaba consumiendo mis ahorros, viajar otra vez y hotel y qué sé yo, y contra. Y mira, yo no puedo y no sé qué excusa le puse. Y el hombre me dice, no importa. Porque Dan, se llamaba el director, Dan Waldman. No importa porque Waldman me dijo que si tú no puedes venir, él va a Puerto Rico porque él quiere conocer el Caribe y no sé qué cosa. Y dije, bueno. Y el hombre vino a Puerto Rico, estuvo 2 o 3 días aquí, yo lo pasé por toda la isla, nos hicimos amistad y él me empezó a contar su próxima película. Su próxima película, que era una historia maravillosa, que él quería que la protagonizara Anthony Quinn, y había un personaje que sería el hijo de Anthony Quinn, que incluso termina siendo el protagonista de la película, porque el personaje de Anthony Quinn moría como a los... o sea, el 30% final, digamos, de la historia
ya él había muerto y se quedaba el hijo, Ya. que era el personaje que me estaban ofreciendo. Y imagínate, para mí aquello, ¿cómo? Trabajar con Anthony Quinn. Bueno, Y era en inglés. y era en inglés. Entonces, eso queda ahí, porque eso era para hacerse más adelante, ¿no? Pasa un tiempo y me vuelven a llamar y me dicen, mira, la última película que hizo Dan, la que había estado filmando cuando yo había visto la otra, es la entrada oficial este año del cine israelita en el Festival de Cine de Venecia. Dan va a estar ahí. Y 3 semanas o 4 semanas después, más o menos, es que van a empezar la producción de la nueva. No a producirla, sino él quería que Anthony Quinn, que el otro personaje y el mío, porque había otro personaje varón también, que nos fuéramos 1 o 2 semanas con una tribu de beduinos a caminar por el desierto para que aprendiéramos a caminar en camello, a usar las túnicas para ambientarnos, ¿no? Y para mí eso era, imagínate, una aventura. Me voy perfecta. ahora mismo. Entonces, él quiere a ver si te gustaría acompañarlos en el festival, y de ahí luego se van para Israel para comenzar ese periplo con los beduinos, ¿no? Y yo, sí, ¿cómo no? El asunto es que yo llego al Festival de Cine de Venecia de esa manera, en el 72, septiembre del 72. Ocurre que, para hacerte el cuento corto, ese fue el año de las Olimpiadas de Múnich, cuando Septiembre Negro secuestra al equipo de esgrima judío y se forma aquel rollo terrible, sí. Y eso dio al traste con la película, porque los que estaban poniendo la plata dijeron, ¿cómo? A filmar en el desierto con este rollo que está ocurriendo, podemos perderlo todo porque ahí va a explotar una guerra, que efectivamente tiempo después explotó. Entonces el asunto es que ahí quedó. La película me dijeron, devuélvete a Puerto Rico y ya nos comunicaremos contigo cuando se pueda y tal. Ya yo nunca más supe, porque yo regreso a Puerto Rico después de ese viaje. Llevaría como una semana de haber regresado. Voy a Telemundo a ver si había algo que yo pudiera hacer, porque necesitaba trabajar, ¿no? Y recuerdo que cuando voy a entrar, ahí se está abriendo el elevador y está saliendo Pepe Barbie. ¿Te acuerdas de Pepe Barbie? Sí. Era el esposo de Maribella García. Correcto. ¡Wow! Me acabas de llevar ahí atrás, claro. Pepe va saliendo del elevador y me ve y me dice, Daniel, ¿dónde tú estabas? A ti te andan buscando la gente de Panamericana Televisión del Perú y nadie sabía dónde tú estabas. Y no, es que yo estaba en Italia porque tal, porque... No, pero mira, esa gente ellos tienen una oficina en tal sitio, ahí en Santurce, y los 3 Delgado Parker, que eran los dueños de Panamericana, los 3 hermanos estaban aquí. Yo creo que ya 2 se fueron, pero estoy casi seguro que queda uno de ellos allí. Ve, porque te estaban buscando. Y yo voy para allá y efectivamente ahí estaba uno de los Delgado Parker. ¿Y tú dónde estabas? Digo, no, bueno, de allí yo salí contratado. Contratado para una telenovela en México. Una telenovela que se iba a hacer en Acapulco. Que incluso él me dice, tú manejas motos, esas motos grandes, porque él... Y yo le dije que sí, pero mentira. Yo no manejaba motos y incluso le tenía mucho miedo, pero yo dije, aprenderé. ¿Tú sabes? Por supuesto. Como hacemos los actores, sí, claro. Bueno, yo le meto mano y aprendo. Entonces, esa novela nunca se hizo tampoco, porque cuando faltaba, como yo llegué a tener mi visa para viajar y todo, pero faltaban, no sé, 1 o 2 semanas para irnos, cuando me llaman y me dicen, mira, la novela ya no va, pero ya tú estás contratado. ¿No te importa si te enviamos en lugar de Acapulco a Lima, Perú, a hacer otra novela allá? Y yo dije, claro que no me importa, para allá voy. Y entonces así es que yo llego al Perú a hacer esa primera novela que hice. Y a partir de ahí eso, pues me abrió las puertas de la América Latina. De ahí caí luego de la segunda novela del Perú, caí en Venezuela, y de Venezuela regresé aquí, hice alguna cosa, volví otra vez para Venezuela, volví otra vez al Perú. O sea, y a partir de ahí, pues yo he hecho varios trabajos en Lima, muchos trabajos en Colombia. En los últimos años, Colombia fue ya
muchos Más años reciente. después, sí, más reciente. Y en Venezuela, si yo he vivido en Venezuela en distintas épocas. No de corrido, sino 2 años aquí, 3 años allá, 6 años más. Pero si yo los uno, son casi 17 años que viví en Venezuela. Wow. Eso es Y mucho tiempo. es mucho tiempo, hice muchas telenovelas, hice series, hice teleteatros, hice como 7 películas, Qué bien. una de ellas francesa que se filmó en Venezuela. En Colombia he hecho varias series, varias telenovelas, una película largometraje también. Y luego, pues, en el 2000 me voy a... En el 2000 yo estaba en Venezuela y mi último trabajo había sido una telenovela que había hecho para Radio Caracas Televisión, porque yo en Venezuela trabajé para todos los canales, Radio Caracas, Venevisión y Canal 8, que en aquel entonces también producía telenovelas, pero era el canal del gobierno. Y lo sigue siendo, creo, pero en aquel entonces producían telenovelas igual que los otros y competían y tal. Bueno, la última yo la había hecho con Radio Caracas. Me vuelven a llamar para una nueva novela en Radio Caracas y yo voy a discutir las condiciones y de pronto me ofrecen 33% menos de salario que lo que me habían pagado en la anterior. Y yo, pero ¿qué pasa aquí? O sea, voy para abajo en vez de para arriba. ¿Cómo era? Entonces me dicen, no, Daniel, pasa que con el nuevo gobierno, acababa de ganar Chávez, acababa de ganar hace un par de meses, y con el nuevo gobierno no sabemos bien lo que va a ocurrir. Y bueno, arriba la gerencia ha dicho a todo el mundo cortarle un 33%. No es a ti únicamente, es a fulano, es a todo el mundo. Yo también, me dijo la pobre mujer, que era la de casting. Yo también. Y dije, bueno, pues déjame pensarlo. No te puedo contestar ahora. Entonces regresé a mi casa, lo conversé con mi esposa, con Mayualida, y teníamos unos buenos ahorros en ese momento. Yo había hecho un año antes o algo así, había hecho una película aquí en Puerto Rico para CBS, Second Honeymoon, un movie of the week, una vaina de esa. Y en esa película, una de las productoras me había dicho, ¿y usted por qué no ha probado en Los Ángeles, en Hollywood? Yo, porque yo soy de acá, mi mundo es la América Latina, yo he trabajado en muchos países latinoamericanos y siempre me llaman y siempre tengo trabajo, entonces aquel es otro mundo, es otro idioma y no, pues no. Bueno, usted debería, mire, esta es mi tarjetita. Si usted en algún momento llega por Los Ángeles, usted me llama y yo le voy a poner en contacto con una amiga mía que es manager de actores y se especializa en foreign actors. Bueno, yo guardé mi tarjetita. Cuando pasa esto con Radio Caracas, un año y pico después, yo me acuerdo de eso y hablo con mi esposa, le digo, ¿por qué no nos vamos? Una aventura, a probar, a ver qué pasa. Vámonos para Los Ángeles. Bueno, y nos fuimos para Los Ángeles. Diante, Daniel, espérate que te interrumpa, pero qué capacidad de libertad. En el 2000. Y entonces tenía la tarjetita, llamé a esta mujer, ella se alegró muchísimo, me puso en contacto con la otra, Miriam Bond se llamaba la otra señora maravillosa, empezaron a buscarme agencia, me consiguieron una agencia, pero ¿qué pasa? En esas agencias los contratos son universales, o sea, tú firmas ahí y después lo que tú hagas tiene que ser a través de esa agencia, ¿no? Pero entonces yo le dije a la gente con quien tuve que discutir el asunto, le dije, mire señor, míreme, yo soy un hombre mayor, yo tengo 40 años de experiencia, yo casi 40 en este momento, yo he trabajado en todos los países latinoamericanos y tal, y tengo mis amistades, me conocen los productores, los directores, etcétera, y me llaman y me dicen, Daniel, mira, tenemos esto, tal, y sin que medie ninguna agencia. Entonces, si ahora me llaman de un proyecto latinoamericano, yo sería muy antipático diciéndole a gente que nos conocemos, no, tienes que hablar con la agencia porque tal. Además, los parámetros de condiciones económicas y de condiciones de trabajo
en nuestros países latinoamericanos no tienen nada que ver con los parámetros de acá. Claro. Entonces va a ser muy incómodo. Yo quería pedirle que en este contrato pongamos una cláusula que si a mí me llaman de un proyecto latinoamericano, no lo negocian ustedes, lo negocio yo personalmente, como ha sido toda la vida, porque antes no había eso de los agentes en nuestro mundo hispano. El hombre lo entendió y me dijo, sí, así lo hacemos. Y así pusieron esa cláusula. Bueno, pasa un tiempo y me llama Diego de la Tejera, que iba a ser Meteoro, película de la que él me había hablado desde hacía varios años porque él la venía trabajando y tal, y tal, y tal. Y yo hasta me había olvidado de eso. Pero yo me acordaba que él quería que yo hiciera ese personaje y yo le había dicho, pero yo no hablo portugués. Me dijo, no importa, vas a aprender portugués y vas a poder y qué sé yo. Bueno, yo me olvidé de ese asunto. Pero me llama Diego, mira Daniel, están dadas las condiciones y vamos a hacer la película y tal, queremos que estés aquí en tales fechas y tal y tal. Pero acuérdate del portugués. Yo te voy a enviar un cassette con todo grabado para que tú aprendas. Bueno, y me lo enviaron, ¿no? El asunto es que yo llamo a la agencia y les digo, mire, ¿se acuerdan que tal? Bueno, pues hay este proyecto. Me dice, no, pues está bien. Ok. Pasa un tiempito, yo todavía, porque esas cosas se hacen con anticipación, ¿no? Pasa un tiempito y me llaman de la agencia. Me dice, oiga, pero la película que usted va a ir a hacer a Brasil es en portugués. ¿Usted puede trabajar en portugués? Yo digo, sí, si me dan el tiempo y yo lo aprendo. Sí, no hay ningún problema. Bueno, pues aquí estamos buscando un actor brasilero para hacer una parte en esta película. Tiene solo 2 escenas, pero son con los protagonistas, que son Ben Stiller y Jack Black. Entonces esa es una oportunidad. Usted puede audicionar en portugués. Y bueno, envíenme los textos y me envían los textos, yo me preparo, voy, audiciono en portugués y me dan la parte. Pero esa película se iba a hacer varios meses después. Entonces, entre lo uno y lo otro, yo tenía que ir a Brasil a hacer la película de Diego. Claro. Y me voy a Brasil a hacer la película. Allá me llevo el guión de la de acá y lo pulo con los compañeros santa. Brasileños y tal. Incluso me acuerdo que uno de ellos me dice, no, pero nosotros no decimos eso así. Eso lo debe haber traducido un portugués, pero los brasileños lo decimos de esta otra manera. ¿Cómo es la cosa? Y yo lo copio. Cuando yo llegue allá, yo le voy a decir al director, mire, los brasileños lo dicen así, ¿no? Los portugueses lo dirán así, pero los brasileños... Bueno, yo me preparé. Hago la película de Diego, regreso, pasan una semana y me llama Miriam Baum, la manager, de mira, Daniel, me llamaron de la agencia. Ya el personaje no es brasileño, porque ya no van a ir a filmar a Brasil, sino que ahora quieren filmar unas escenas en Roma. Entonces el personaje ahora es italiano. Como ya tú estás, porque ya lo habían negociado la agencia, ya todo estaba listo, ¿no? Resuelto, sí. Me dice, pero tienes que ganarte el personaje otra vez, te lo van a pagar igual, lo hagas o no lo hagas, ya eso está firmado un contrato y te lo van a pagar, pero para hacer el personaje te lo tienes que ganar ahora en italiano. Tú puedes hacer eso en italiano fluido. Me acuerdo que usó la palabra en inglés, pero... Fluid Italian. Sí. Y bueno, ¿cuándo es la audición? Eso era un lunes. Me dicen, no, el miércoles a las 11 de la mañana. Yo, que me envíen los textos, me envíen los textos. Yo me encerré ese martes, Francisco. Le dije a mi esposa y a mi hijo que estaba pequeño que nadie me tocara esa puerta, ni nada de nada. Y yo me encerré ahí a darle al italiano y dale. Hasta que voy a audicionar. Cuando voy a audicionar, en la sala de audición de la casting agency, habían 2 actores italianos que estaban sentados allá en un sofá hablando entre ellos en italiano. Y yo digo, coño, entonces esto... Lo perdí el personaje, sí, porque se lo van a dar a uno de estos italianos. Y yo además evité, ellos me saludaron y yo evitando acercarme, porque si me hablaban en italiano, yo no podía sostener una conversación en italiano con ellos. Yo solo me sabía de memoria mis líneas. ¿Sabes? Y entonces... Pues hasta que me llaman a audicionar, afortunadamente yo fui el primero que llamaron a audicionar. Voy a audicionar, audiciono en italiano
Y me voy del sitio pensando que yo lo perdí, tú sabes, se lo van a dar a uno de esos dos. Pues no. Al otro día me llama Miriam, Daniel, te dieron el personaje, eres tú. Y no sé, bueno, y yo fui a hacer, y yo hice el personaje. Pero fíjate qué cosa. Estamos filmando Ben Stiller, Jack Black y yo metidos en una tina. Imagínate. ¿Verdad? Porque estábamos metidos en una tina, ahí conversábamos con el agua hasta aquí, como un jacuzzi, ¿no? Y ya habíamos hecho, ya era por la tarde, habíamos empezado muy temprano en la mañana, ya estaba hecha esa secuencia prácticamente completa, pero entonces se acerca el director y dice, a mí me gusta Barry Levinson, que un hombre que ha ganado, yo no sé si todavía está vivo, es posible que no, porque él era mayor, pero ganador de Óscares y vainas. Sí. Y dice, a mí me gustaría añadir algo aquí. Me gustaría que Daniel dijera algo así como tal, más cual en inglés, ¿no? Todo esto se lo dice al primer asistente, ¿no? ¿Cómo no, señor director? Traductor. Y aparece este hombre que yo ni sabía que había un traductor. Dígale al señor Lugo cómo decir esto y esto y esto y esto, que el director quiere que tal y más. Y el tipo me dice, no, pues di tal, y me lo dice en italiano. Y yo le digo, ¿me lo podría escribir en un papelito? Sí, cómo no. Entonces, mientras todo eso está ocurriendo, yo estoy dentro de la tina y están cambiando luces y vainas de emplazamientos de cámara, etcétera. Y yo cojo el papelito y empiezo a ver cómo lo memorizo y lo incluyo dentro de lo que ya yo tengo memorizado para incluir esto y tal. Y Ben Stiller, Jack Black, que está prácticamente ahí donde tú estás frente a mí, me está mirando y me dice, Daniel, you don't speak Italian? Y yo, no. No kidding. You don't speak Italian? No. I don't speak Portuguese either. My first audition was in Portuguese. No kidding. Give it to me. Y me pide el papelito y lo pega en la humedad de la tina. Léelo de ahí, la cámara está allá, no lo van a ver, léelo de ahí. Bueno, pues lo pegamos ahí, ¿no? Se hace una toma, tal, y yo mientras hablo con él, lo leo y lo digo, ¿no? Ok. Cambian el emplazamiento de cámara. Ya no puedo tener el papelito ahí, lo quito, ¿no? Están cambiando y tal. Vuelve Jack Black y me dice, Daniel, give it to me. Y se lo pegó en la frente. Me dice, yo no estoy en cámara, me lo lees de la frente. Y así se hizo la toma, yo se lo leí de la frente. Ese fue un detalle que nunca voy a olvidar, porque ese tipo era un amor de persona. O es un amor de persona. Daniel, yo te tengo que decir que yo estoy impresionado, pero tú no te has callado, tú me has hecho una historia espectacular de la P a la PA. Pero qué maravillosa tu vida. Sí. Bueno. Pero esos años de Hollywood fueron difíciles porque pues tú vas a audiciones y audiciones y audiciones. Yo audicioné para otras dos películas, para muchas películas, pero dos de ellas donde el personaje me lo dieron o aparentemente me lo dieron. Y luego en el camino ambas producciones, como pasa mucho allí, tú sabes, por X razones que uno ni se entera por qué, las películas las cancelan y no se hacen. Entonces, ninguna de esas dos películas se hizo. Y no. Entonces, llegó un momento que yo me estaba consumiendo todos mis ahorros. Claro. Porque... Sí, Los Ángeles es caro. Entonces, un buen día me llaman por teléfono Tony Rodríguez y Kiko Olivieri. Kiko Olivieri era un escritor de telenovelas con quien yo había hecho varias telenovelas en Venezuela. Y Tony, director, actor también, me llaman desde Miami y me dicen, mira Daniel, vamos a producir aquí en Telemundo una telenovela y te queremos. Tú puedes. Y yo vi el cielo abierto porque las telenovelas son 9, 10, 12 meses y tú estás cobrando todos los meses y allá en Los Ángeles la cosa no era así. Claro. Y yo digo, sí. Y me eché para Miami a hacer esa. Que también, fíjate qué detalle está. Yo llego a Miami.
tienes que audicionar, Daniel, porque esta gente No sabe quién tú no, eres. sí, son otra gente, qué sé yo. Y no, pues está bien, audiciona, pero hay un detalle, Daniel. ¿Y cuál es? Ese personaje que nosotros queremos que tú hagas, ellos insisten que tiene que ser un mexicano. Y le hemos dicho que tú puedes hacer acentos, que tú has hecho esto, que tú has hecho lo otro, que tú... Y no, que tiene que ser mexicano. Entonces, te vamos a audicionar en ese personaje para que ellos te vean, pero te vamos a audicionar también en otro personaje para que si no te dan ese, pues te den el otro. Y digo, bueno, ya yo estoy aquí, sí, ok, vamos a hacerlo. ¿Y cuál es el otro personaje? No, el abogado tal. Y yo digo, Kiko, yo leí la sinopsis y la descripción de ese abogado dice abogado de la familia tal, punto. No dice nada más. Ese es un personaje ni siquiera secundario. Y Kiko me dice, Daniel, la novela la escribo yo. Si te dan el personaje del abogado, De repente. olvídate que ese abogado Va a hablar. se va a convertir en el abogado. Bueno, sí. Ese fue el que me dieron. El otro se lo dieron a un mexicano. Cosa curiosa, cuando yo hice mi primera escena grabada del abogado y que los productores la vieron, por fin dijeron, ¿pero y por qué este señor no es el que tal? Señor, eso fue lo que le estuvimos diciendo desde el comienzo. Y ustedes no insistieron en caso. que no. Pero es que, no, ya no sé, porque tal, ya yo escribía de esta vez. Y entonces yo terminé haciendo el otro. Claro, eso me afectó, porque para los efectos de la producción, ese no era protagonista. Ese personaje, aunque terminó siendo coprotagonista en el comienzo de la sinopsis, era un personaje. Entonces la oferta económica era una oferta que no respondía, claro. no correspondía. No me querían dar apartamentos, no me querían dar vehículos. El avión me lo tenía que pagar yo de Los Ángeles a Miami. O sea, eran unas condiciones que yo dije, no, pero yo no puedo trabajar así. Pero entre los ejecutivos de Telemundo arriba había un señor que todos los que lo conocemos lo adoramos, ya viejito, se llama Arnaldo Limansky. Le decimos Lucho Limansky o le decimos Papa Limansky. Que yo había trabajado para él en Venezuela y incluso aquí en Puerto Rico. Él vino y él produjo unas cosas aquí y yo trabajé para él. Y llamo yo a Lucho. Le digo, Lucho, mira la oferta que me han hecho. ¿Cómo? Sí, es que esa gente no sabe quién tú eres. Dame 20 minutos, te vuelvo a llamar. Y él, yo no sé qué habló por allá arriba. Y como a los 20 minutos me dice, te van a volver a llamar, Daniel. Y efectivamente me vuelven a llamar. No, mire, disculpe, es que hubo una confusión y no sé qué cosa. No, entonces me dieron apartamentos, me dieron carro, me dieron los pasajes de avión, me dieron viáticos y me subieron el salario un doble. O sea, me lo doblaron, que tampoco era gran cosa, pero era menos que lo que yo había ganado en otras oportunidades, pero por lo menos sí me permitía. Y así entro yo a hacer telenovelas en Telemundo de Miami, donde hice varias. ¿Cuál tú dirías que ha sido tu momento más difícil? Porque todo lo que he escuchado son momentos espectaculares. Mira, no, hubo un momento, han habido varios, pero hubo uno bien difícil. Yo estaba en Venezuela en una oportunidad, en el 80 creo que fue, trabajando para el Canal 8, el del gobierno, hice una telenovela y estaba empezando a hacer una segunda telenovela, de la cual había hecho una sola escena, había grabado hasta ese momento. Y aparece esta persona, que no voy a mencionar su nombre porque No importa. es conocida y tal. Y ella iba a producir una telenovela en Santo Domingo. Era la primera telenovela que se iba a producir en República Dominicana. Y ella fue a contratar a algunos actores venezolanos. Y al ver que yo estaba allí, ¡ay, Daniel! Sí, como... Y entonces me hace una oferta también, una oferta que no se podía rechazar. Era casi 4 veces lo que me pagaba el 8. Entonces yo fui al gerente del 8 y le dije, mire, tal, lo que he grabado de esto es una sola escena. Pueden conseguir otro actor y tal. Y el hombre lo entendió, me relevaron del compromiso y yo me fui a Santo Domingo a hacer esa otra novela.
Pero esa novela, los primeros 2 meses o algo así, y ahora ya no recuerdo exactamente la cantidad de tiempo, todo caminó muy bien. Pero después se empezaron a atrasar en los pagos. No, que es que lo que pasa es que tal, que hay unas cantidades que... Y siguieron atrasándose, no solo conmigo, sino con todos los que habían llevado de Venezuela, que éramos como 5 o 6 entre actores y actrices. Y llegó un momento que la deuda era enorme. Y nos reunimos los actores a los que nos debían y dijeron, espérate, esto hay que pararlo hasta que se resuelva este problema porque no puede ser, ¿no? Bueno, el asunto es que nunca nos pagaron, el proyecto colapsó y no solo yo perdí como 5 meses, como 4 meses sin recibir un centavo, sino que además yo había tenido compromisos con un apartamento que había comprado aquí en Puerto Rico para mi segunda esposa y mis 2 hijos de ella, y yo había firmado unas letras que en tanto tiempo pago tanto y en tanto tiempo pago tanto, y yo no tenía cómo responderle a eso. Para colmo, cuando colapsa el proyecto y bueno, pues nos tenemos que ir de aquí. El hotel nos pone un impedimento de salida porque ellos no habían pagado el hotel y nosotros éramos los responsables de la habitación que habíamos ocupado. Cada uno tenía una suite en el Hotel Embajador. Entonces era una cantidad enorme de dinero que se le debía al hotel, en hotel y en comidas, que se supone que las pagaba también la producción. El asunto es que yo estaba endeudado, sin trabajo y sin dinero. Así me fui hubo una actriz que me ayudó, que me prestó una plata y tal, y más cual. Y así salimos de ahí. En Puerto Rico no había trabajo en ese momento para un actor como yo. Me regresé a Venezuela. En Venezuela todo el mundo sabía el fracaso que había sido el proyecto y que los que habíamos ido nos habíamos quedado en el aire, ¿no? Entonces los productores siempre, las casas productoras, tú sabes, ¿no? Empiezan a bajar la oferta, ¿no? Y a mí me llama nuevamente Venevisión. Tabaré Pérez, que en paz descanse, que fue mi amigo a partir de ahí, un tremendo productor y tremendo ser humano, me llama y me dice, mira Daniel, aquí hay un comité compuesto por 5 ejecutivos que deciden si se contrata o no a algún actor. Ese comité se reunió para discutir tu caso. Hubo 3 que votaron en contra de contratarte y hubo 2 que votaron a favor de contratarte. Pero uno de los que votó a favor fue Enrique Cuscó, el presidente, y pidió un voto de confianza y que te contratara. Pero las instrucciones que tengo es que se te ofrezca el mínimo de los mínimos y que empieces a hacer personajes secundarios, personajes ocasionales, el médico que sale aquí, el esto que sale allá. Pero yo estaba en el aire, yo no tenía nada, Era Francisco. o eso o nada. Era o eso o nada. Incluso estaba viviendo yo en la sala de un amigo, actor también, donde que me había dado cobijo ahí en la sala, y tenía a mi segunda esposa con mis otros 2 hijos acá en Puerto Rico que dependían de mí, ella estaba atrás. O sea, era una situación terrible, ¿no? Y yo tuve que decir, bueno, pues acepto eso, ¿qué le vamos a hacer? Y lo acepté. Ese contrato duró 1 mes. En ese mes yo hice un médico, en una novelita ahí hice un médico y punto. Al mes me volvió a llamar Tabaré. Bueno, porque ese día desde que él me hace esa oferta inicial, él me dice, yo sé que esto es una basura lo que te estoy ofreciendo y si me quieres mandar para yo lo entendería, pero te voy a dar un consejo, Daniel. Acéptalo, porque si Enrique Cuscó, que es el presidente, pidió un voto de confianza para que te contrataran, es porque Enrique tiene fe en ti. Y Enrique es el que manda aquí. Y yo sé el tipo de actor que tú eres y yo sé que tú te vas a ganar otra cosa. Acéptalo, es mi consejo. Y yo lo acepté. 1 mes duró. Al mes me volvió a llamar a su oficina y me dijo, te lo dije,
Enrique ha dicho que te den un contrato. Y ahí me dieron un contrato como Dios mandaba, como gran figura del canal y tal. Y empecé a protagonizar otra vez. Incluso ahí protagonicé una novela que fue el éxito más grande de esos años, con Flor Núñez, una novela que se llamó María Fernanda, que siempre se recuerda de esa novela en Venezuela. Y ahí Flor y yo hicimos 3 novelas corridas. Esa... La segunda que se llamó La Bruja, que fue con Rubens de Falco, el brasileño de aquellas novelas primeras brasileñas que salieron al mercado. Y a partir de ahí, pues volví otra vez a hacer carrera en Venezuela y las cosas se fueron enderezando económicamente. Y de las novelas en Puerto Rico, ¿cuál tú dirías que es la más importante que tú has hecho? Upa. Bueno, fueron distintas épocas, ¿no? Sí. Yo te diría que las primeras que yo hice en Telemundo, entre El Puñal y la Cruz, ¿cómo se llamaba aquella otra? Juan de Dios, ¿Por qué Dios me hizo quererte? Que fue la primera que yo protagonicé. Pero la gente, cuando yo protagonicé esa novela que se llamaba ¿Por qué Dios me hizo quererte?, mi personaje se llamaba Natán. Y el título de la novela se perdió. La gente hablaba de la novela de Natán, la novela de Natán. Por tu personaje. Por mi personaje. Y fue mi primera protagonización y a partir de ahí, pues, como que entré por la puerta ancha, ¿no? ¿Y cuántas veces has hecho de cura en novelas? Muchas veces. Porque tú hiciste... Que yo recuerde 2. Porque si la memoria no me falla, tú hiciste... Ya en Guapa hice una. Sí. Que estaba Carlos Vives y Chayanne. Estaba Carlos Vives. Sí. Es que yo tengo que fue la primera que hizo Carlos Cuando Vives. llegó aquí justo recién. Sí. Es que te estoy viendo caminando por el pasillo de Guapa con tu túnica de cura. Sí. Y entonces me daba mucha gracia verte vestido de cura. Y antes, esa que te mencioné, entre El Puñal y la Cruz, ahí yo hacía también un sacerdote. Ahí yo hacía 2 personajes. Eran gemelos. Uno era sacerdote y el otro era guerrillero. Imagínate tú. La misma cara. Misma cara. 2 vidas. Qué fantástico. Daniel, entonces, ¿qué te falta por hacer? ¿O qué te gustaría hacer que no has hecho? Cine y seguir haciendo cine. El cine es más que te gusta. Me encanta el cine porque el cine te permite una naturalidad que no te permite el teatro. Sí. Y claro, el teatro me encanta también porque clarísimo. Esa relación con el público se crea una energía muy especial. Sí, sí. La televisión ha ido acercándose al cine. Sí, hoy día se hace casi como el cine, ciertamente. Pero el cine es maravilloso. ¿Y cuánta comedia has hecho? Comedias... Hice una cosa con Jacobo y con tú estabas ahí, yo creo, también. Pero no me acuerdo cuál fue. Yo no me acuerdo cómo se llamaba ese programa, que no duró mucho, pero fue... ¿No era Carcajada? No era Carcajada de algo más. No, yo hacía un electricista de un canal de televisión que hablaba un poco como nervioso y que además se equivocaba constantemente en las conexiones eléctricas y entonces la gente iba a aprender aquí y resulta que salía el radio. ¿Qué pasó? No, es que eso lo hizo fulano, que era yo el electricista, ¿no? Pero eso duró poco, habré hecho 7, 8 programas de eso. Pero no has hecho mucha comedia. ¿Pero es porque no te gusta o es porque no te llaman? Bueno, a mí me gusta la comedia. Si es una comedia, eso que se llama una comedia dramática. O sea, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora, que vamos a hacer el 23 y el 24 en el Bellas Artes de Caguas, que lo hice aquí en el 93, es una comedia, porque la gente se ríe muchísimo porque son 2 viejos que pelean muchísimo entre ellos, pero que se complementan y se adoran porque se conocen hace 70 años que son amigos. Los 2 están viudos ya, entonces... ¿Quiénes son? ¿Tú y quién? Lo estoy haciendo con Carlos Esteban Fonseca. Pero por supuesto, claro. Y entonces hay mucho humor. ¿Y cómo se llama la obra? ¿Ah? ¿Cómo se llama? Aeroplanos. Aeroplanos. Sí.
Yo la hice en el 93 con Alberto Rodríguez, que en paz descanse. Ah, claro. Y fue un gran éxito en esa época. El Círculo de Críticos de Teatro ese Alberto año me dieron. Rodríguez, no Albert Rodríguez. No, Don Alberto, don sí, Alberto, sí. que Sí. era director Sí, también. señor, sí, señor. Y Ok, o sea que ahora estás haciendo Entre Planos. Aeroplanos, perdóname. que es comedia, pero que es una comedia donde también no solo te hace reír, sino te saca unas lagrimitas también. Claro, bueno, es que Carlos Esteban también es un actor de profundidad, o sea, de Carlos carácter Esteban es fuerte. un tipo con un range muy amplio. Lo es. Él canta desde música seria, clásica, clásica hasta cualquier salsa, cualquier cosa, y actúa lo que sea. Sí. Entonces, a ver, me gustaría conocer un poco, antes de terminar, tus rituales personales. Rituales Me personales. explico. Cuando te levantas por la mañana, ¿eres de los que necesitas un café? Sí. ¿O necesitas Tomo un café y voy al baño con el café. en la mano? En la mano mientras lo tomo o hago Termina. algunas necesidades. Muy bien. Sí. Luego me baño y comienzo mi día. Ok. De noche, para desconectarte, ¿tú eres de los que lees, escuchas música, ves televisión, te quedas dormido Yo no en la veo sala? televisión. Bueno, claro. Lamento Hay que que, yo he vivido de la hay que televisión, descansar pero- ese ojo. Pero yo hace ya muchos años que hay una televisión en mi Claro. cuarto que hace años que no se prende. Claro, en claro. mi casa. No vemos televisión, mi esposa y yo. Siempre he leído mucho, pero en los últimos años he leído menos porque a mi esposa le gustan los juegos de mesa. Entonces hay un juego en particular que nosotros incluso lo hemos mejorado. Sí, le inventamos una serie de aditamentos adicionales y qué sé yo, y llevamos años jugándolo. Todas las noches jugamos 2 y 3 veces ese juego y lo anotamos porque es un juego que se va anotando. Y llegó un momento, en la actualidad, creo que son 1.650 juegos anotados. Oh Sí. my God. Y toda esa estadística la tenemos ahí. ¿Cómo se llama ella? ¿Tu esposa? Maigualida, se llama Maigualida, es venezolana, ¿Hace es cuánto mi tercera esposa. ¿Hace cuánto tiempo es tu esposa? Hace 37 años vamos a cumplir la semana que viene. 2 palabras que la definan. Un ser maravilloso, vivo enamorado de ella, me parece hermosísima. Es una persona, es excelente cocinera, excelente ama de casa, excelente madre. Tenemos un hijo que tiene 29 años ahora, que es actor también, ¿Y se llama? y se llama Alex Lugo, Alex. y es excelente actor. Pero cuando te digo excelente, no es porque yo sea su papá, No, me porque yo soy bien exigente Me con ese imagino. asunto, tú sabes. Imagino. Él es mucho mejor que yo. Ah, wow. Sí. A pesar de que lo joven que es, ha hecho ya varias películas cortos, ha estado nominado en Estados Unidos, él trabaja en inglés, aunque ahora audicionó para una película donde habla español, inglés y mandarín. Anda. Y se preparó para Como su el padre, audición. como el padre. Y cuando me envió la audición, y yo no puede ser hablando mandarín también. Qué fantástico. Él O sea que no vive en Puerto Rico. no, él vive en Estados Unidos, sí. Vive allá con nosotros. Daniel, yo tengo un recuerdo de que tú publicaste un libro. Yo publiqué un libro que se llama El Cano de Bonneville. Ese es un libro particular porque fíjate, lo que pasa es que yo inventé un juego de béisbol, de mesa, del cual me siento muy orgulloso. Es una de las cosas que más orgulloso me siento. Ok. Cualquiera que conozca de béisbol, si yo le explico y le enseño el juego, todos los que lo han conocido se vuelven locos con el juego. Incluso en Los Ángeles, cuando vivía en Los Ángeles, yo me tropecé en una tienda con un venezolano que me reconoció. Tú no eres Daniel. Y sí, sí. Y empezamos a hablar y el tipo como venezolano al fin era fanático furibundo del béisbol. Y me empezó a preguntar, pues, y yo le dije, fíjate que yo inventé un juego, no me digas. Y más o menos le conté y me dijo, mira, yo tengo varios amigos que preséntanos el juego y que sí, bueno. Él habló con un lugar que se llama el Café Bolívar en Los Ángeles.
Y ahí nos abrieron, ese café era de diurno nada más, pero abrieron una noche para que yo presentara el juego a una serie de invitados que él hizo, que él tuvo. Y presenté el juego y lo expliqué. Bueno, ahí se creó una liga. Empezamos durante 7 meses, jugamos una temporada con ese, porque no es jugar un jueguito, es una liga de béisbol con distintos equipos y se juega una temporada completa. Fantástico. Jugamos una temporada completa, incluso apostamos y pusimos dinero y el que ganó el campeonato, que no fui yo, a pesar de que yo inventé el juego, lo ganó otra persona y se llevó como $700 y vaina. Fantástico. Bueno, y todos los miércoles en la noche ahí nos reuníamos por 2 o 3 horas a jugar el juego. Venían los tipos de distintos lugares. Yo traté de comercializar el juego. Con una firma de abogados en Los Ángeles fui, presenté el juego, etcétera, etcétera. Al cabo del tiempo me llamaron y me dijeron, mira, esto está muy bien, pero hay un problemita. Me dice, ¿cuál es el problemita? Que tus jugadores, todos son nombres de jugadores reales. Están jugadores reales retirados. Ya. Retirados todos porque el juego necesita que estén retirados porque sus estadísticas vitales son las que le dan características al jugador. Imagínate. Entonces me dice, tú tienes aquí a Stan Musial, tú tienes a fulano, a Roberto Clemente, a Mengano, a Sutano, y eso hay que pagar derechos. Exactamente. Y es no un derecho, hay que por uno, y tú tienes aquí 300 jugadores. Algunos están muertos, hay que ir a sus familiares, etcétera, hay que levantar unos affidavits, y eso son como 2 o 3 millones de dólares. ¿Y cómo Y tú es? dijiste, espérate, no tengo ese cash ahora mismo. ¿Cómo es? Bueno, sí, porque fíjate que tal y tal. ¿Por qué no le quitas los nombres y los dejas sin nombre? Y pero es que parte del atractivo es que cuando tú tienes tu equipo y en tu equipo está fulano de tal, tú sabes que ese jugador se va a desempeñar como fue que se desempeñó en su vida real como jugador, ¿ves? Y entonces eso te permite armar tu equipo, jugar, quitar, poner, sustituir. Poner aquí, allá. Si yo le quito los nombres, pues... Sí. Entonces eso ahí, más o menos por ahí fue que llegó cuando me llamaron, yo me estaba quedando sin plata, fue cuando me llamaron de Miami. Y bueno, ahí quedó el asunto y el juego quedó en nada. Pero ¿qué pasa? Cuando yo estaba inventando el juego, Josian Ramos, nuestro escritor, periodista, etcétera. Josian Ramos, pintor también. Josian es otro de esos artistas que la gente aquí no sabe lo que es Josian Ramos. Un artista tan completo como Josian. Pero bueno, Josian estaba viviendo en una casa, en mi casa. Yo vivía en Aguas Buenas, en una montaña. Yo viví un tiempo allá en una casa maravillosa. Y Josian en esas épocas se fue a vivir allá también. Y él estuvo en el proceso en el que yo estaba inventando el juego, que fueron varios años que estuve desarrollando el juego porque no era fácil. Claro. Se requería unas fórmulas matemáticas que tomó mucho tiempo desarrollarlas. Pero él fue el que mejor conocía el asunto porque estuvo desde el comienzo. Okay. Entonces, y él lo jugaba conmigo, ¿no? Y lo íbamos ajustando. Y mientras lo jugábamos, pues lo narrábamos. Porque el puertorriqueño que le gusta el béisbol lo aprendió por radio, cuando se narraban los juegos por radio, ¿no? Y ahora el bate fulano y no sé qué. Y nosotros narrábamos el juego, ¿no? Y una vez yo le dije, tú sabes, Josian, esto se presta para que entre narración y narración también hablemos de otras cosas y vayamos escribiendo como unas narraciones que pueden terminar siendo un libro. Sí, es verdad, se puede y qué sé yo, pero nunca lo hicimos. Pero luego cuando ya yo estoy en Los Ángeles, que fue cuando mandé a hacer los prototipos del juego, que se hicieron, y los tengo unos prototipos que fue los que llevé al abogado, etcétera. Yo empecé a jugar muchos juegos yo solo, contra mí mismo, pero siendo honrado, ¿no? Bien honesto, porque yo lo que quería era que esa fórmula matemática del juego prevaleciera, estuviera correcta, ¿no? Y entonces, en esos días, me comunico con Josian y le escribo una carta, pero como si se la escribiera no yo, sino otra persona, y no a él, sino a un amigo inventado. Y para encontrar una excusa, le narro uno de los juegos.
Le escribo la carta como que yo soy un tipo que llegó a este pueblo, y le narro uno de los juegos. Y se la envío por internet. Y no recibo respuesta. Y me había gustado lo que había escrito. Y le escribo una segunda carta, siguiendo la línea de lo que había. Y no recibo respuesta. Y le escribo una tercera carta y lo llamo por teléfono. Mira, Josian, que no, estoy viendo aquí que me enviaste, que yo estaba sin sistema, que tal, pero veo que me enviaste 2 cosas aquí. Sí, léela. Y te envié una tercera. Bueno, pues está bien. Yo los lee y me llama después y me dice, oye, Daniel, a mí esto me gusta mucho, pero vamos a hacer... Porque mis cartas eran para que él las contestara. Y escribir a 2 manos, escribir la historia. Me dice, no, incorpora que el tipo no te contesta, porque ya en la segunda tú dices, contéstame, y en la tercera que acabo de leerla también, incorpora que al tipo no te contesta, tu amigo no te contesta, y sigue escribiendo lo que estás escribiendo porque me gusta esto. Entonces yo seguí escribiendo, terminé por escribir 9 cartas, como 9 entradas, y un epílogo que se llama El Juicio. Entonces el libro es eso. Son esas 9 cartas que le escribe este amigo en las que va contando unas temporadas de béisbol que ocurren en un país imaginario con todos esos jugadores que son reales pero de distintas épocas. Claro. Y además la historia se va un poco alejando del béisbol porque el personaje empieza a reclamar su propia historia. Eso pasa, ahí aprendí eso que ya se lo había escuchado a muchos escritores, que llega un momento que los personajes te exigen y tú tienes que ir con ellos, ¿no? Claro. Pues eso me empezó a ocurrir y terminé escribiendo esa historia donde la cosa se va alejando del béisbol, se mantiene como un leitmotiv por debajo, pero la historia cobra otra ruta. Y es una historia kafkiana, porque a mí uno de los escritores que siempre más me gustó fue Kafka. Claro. Esa historia de él, del tipo que lo meten preso, ¿cómo que se llama? Ahora se me escapa. Que él quiere saber por qué estoy preso, de qué se me acusa y nunca le dicen. Tú sabes, a mí eso me impactó, esa historia. Siempre me gustó, igual que la otra donde el tipo se convierte en escarabajo. Sí, o sea, Kafka, ese hay tipo, un encanto ahí. Ese tipo de misterio de Kafka siempre me gustó. Entonces mi historia es medio kafkiana. Las cosas que le pasan al personaje protagónico de la historia terminan siendo muy kafkianas. Y si la memoria no me falla, ese libro tú lo vendiste, ¿se te compraba a ti directamente? Bueno, ese libro yo aproveché porque en un momento, antes de irme a Miami, cuando yo me estaba quedando sin plata en Los Ángeles y yo tenía una familia y bueno, pues yo dije, Josian me dijo, vende el libro, ese libro está muy bien, y Josian me lo publicó, él fue el que me lo publicó y vaina, a la gente que le publicaba a él aquí, y entonces yo hice una carta pública y pedí que me lo compraran, y lo vendí a $100 y hubo como 113 personas que me enviaron los $100 y yo le envié el libro y me compraron el libro. Y hubo un montón de otros que los regalé y ahí quedó el asunto. Pues yo creo que tú sepas que de esas 100 personas estás frente a uno. ¡Ay, Francisco! Me acuerdo como si fuera ahora. Yo leí esa carta y yo dije, yo tengo que comprar este libro. Ay, Dios te bendiga. Y me llegó por correo. Ay, Dios te bendiga. Me llegó por correo. Sí, yo sé. Pues, ¿Y esto fue hace cuánto? Eso fue... ¿Más de 20 años? ¿O no tanto? Como 23, como 22 años. Sí. Es que tenía ese recuerdo ahí dando vueltas y yo decía, yo estaré confundido. ¿Será? Porque me acuerdo claramente que me acuerdo que era un libro tuyo y yo dije, lo que ese señor escriba, yo lo voy a leer. Yo quiero ese libro. No me acuerdo ahora mismo ni dónde está, pero quiero que sepas que sí, que recuerdo perfectamente bien eso. Mira, no estaba preparado para que esta conversación fuera tan espectacular. Además de que hacía mucho tiempo que no te veía. Y honestamente nunca habíamos tenido tanto tiempo para sentarnos a hablar. Porque las vidas son tan rápidas y entonces entre el pasillo y entre una cosa y la otra.
Y me lo he disfrutado muchísimo por lo mucho que te respeto y por lo mucho que te admiro. Y me he disfrutado la alegría que he visto en todas estas historias que tú me has contado. Porque te estoy viendo sonriente todo el tiempo. Y de verdad que espero que la gente que está viendo esto se lo haya disfrutado y se lo esté disfrutando como me lo he disfrutado yo. Me parece que has tenido una vida hermosa. La vida ha sido buena conmigo, Francisco. Con A algunas pesar de momentos, dificultades como las de todos. sí, pero que te enseñan mucho esas dificultades. Entonces, ahora que miro todo esto que tú me acabas de decir, yo siempre respeté tu oficio. Siempre respeté la calidad de tu trabajo. Siempre respeté tu persona. Siempre he respetado tu intachable. Tú eres una persona, pum, estás ahí. Y ahora que acabo de escuchar esta historia, tengo que decirte que hay una libertad en ti. Más allá de tu amor a tu tierra, que estoy claro de dónde está. Más allá de tu amor a lo vertical y a lo correcto, ¿verdad? Hay una libertad que hasta cierto punto no es que me da envidia, pero te la tengo que aplaudir porque, ¿sabes? Tú eres medio nómada. Has vivido en un montón de sitios. Me ha tocado, sí. Y te ha tocado y dale, y sin problemas, y lo has hecho. O sea, no me ha tocado y estoy aquí sufriendo. No, le has sacado limonada al limón. Sí. Y yo creo que ahí hay una gran enseñanza, ¿verdad? Cuando uno ve una figura como tú, que el país respeta, porque yo pienso que tú sabes que el país te respeta. He sentido cariño siempre, Sí. y respeto del puertorriqueño. Te queremos, te respetamos, te amamos, nos sentimos orgullosos de que tú seas puertorriqueño. A pesar, déjame decirte algo, sí guardo un dolorcito. La gran mayoría de los trabajos que yo he hecho en la América Latina, muchos de ellos y algunos de los que más orgulloso me siento, nunca se han visto en Puerto Rico. Y eso pues me duele un poco. Yo lo puedo entender. Y quiero que sepas que creo que la razón tiene poco que ver con el país y mucho que ver con la industria. Sí, totalmente. Con los ejecutivos que son los que están sentados en estas mesas y toman decisiones. Mira, te voy a hacer un cuento rapidito, es un poco triste. Hay un trabajo que yo hice en el Perú, no esos primeros dos, sino años después, a principios de los 90, que era una novela, incluso la primera semana la grabamos, los primeros 5 o 6 capítulos los hicimos en París. Imagínate. En París otoñal, entrando el invierno, es una cosa maravillosa, ¿no? Y luego el resto se hizo en Lima. Y eso recorrió América, esa novela. Y pasaron algunos años, 2 años o 3, y yo dije, y en Puerto Rico, ¿cuándo la van a pasar? Y no la pasaban. Y me encuentro con el ejecutivo que había sido uno de los productores y además era también el que vendía el producto. Y me lo encuentro en Miami, creo que fue que me lo encontré una vez y le digo, fulano, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no la has vendido en Puerto Rico? Yo soy puertorriqueño. Me dice, Daniel, yo me pasé una semana en Puerto Rico, llevé los primeros capítulos, los llevé a todos los canales, los ofrecí, veían los capítulos, no solo los ejecutivos, sino algunas secretarias, y todas decían, oye, pero mira y tal, que esto, que aquello, que lo otro. Pero ninguno se interesó en comprarla. Y uno de ellos, de un canal, que me dijo el canal y todo, pero que no lo vamos a mencionar, ese ejecutivo, que además ya no, pues de esto hace muchos años, ese ejecutivo me dijo, esa novela es muy bonita y está bien hecha, pero es muy inteligente para Puerto Rico. Aquí las cosas inteligentes no funcionan. Y no me la compraron. Cuando el hombre me dijo eso, te podrás imaginar cómo me sentí, Francisco. Fue un dolor muy grande y una vergüenza muy grande. Y es la triste realidad de la industria en este país. Las decisiones se toman en unas mesas donde, pues,
asumen unas posiciones, ¿no? Sí. Sobre nosotros. Y quizás ese es tema de otra conversación. Quizá. Que no nos vamos a meter en esa hoy. Daniel, antes de terminar, le ofrezco a mis invitados que me hagan una pregunta a mí. Ay, Así ay, que- qué difícil. Pues, tu programa es muy especial. Ay, Tu gracias. programa es muy especial. Yo vi la entrevista que le hiciste a Angela Meyer Uf, la semana pasada hace o algo poco que así la salió, vi. sí. Sí. ¿A quién te gustaría entrevistar que no has entrevistado aún? estoy loco por entrevistar a Charitín. Goico. Sí. Estoy loco por entrevistar a Charitín porque pienso que ahí hay una historia de una mujer alegre con unos dolores. Y entonces quiero aprender de cómo ella transmuta, cómo ella vira la tortilla. ¿Qué es lo que tú has hecho hoy? Sí. Porque yo estoy aquí tomando notas de todo lo que tú me estás contando. Yo estoy compartiendo con el público, pero yo estoy aquí haciendo mis notas. Ah, el tipo se fue para Venezuela. Y de Venezuela se fue para tal sitio. Y de Venezuela, con una mano enfrente y otra atrás, y taca, taca, taca. Y míralo dónde está. Y se inventó, y se reinventó, y se reinventó, y se siguió reinventando. Sí. Así que, o sea, tengo a Charitín, tengo a Iri Chacón, y no quiero sonar, ¿verdad? Solamente ese tipo de gente. Ahora, te voy a decir a quién me hubiera gustado entrevistar, que no puedo entrevistar porque ya no está. Me hubiera encantado entrevistar a Lucille Ball. Claro. A Lucille Ball, claro. Esa mujer me marcó. Hombre, de a chamaquito. todos los chamaquitos nos marcó. Entonces, esa comedia, ese sentido de tiempo, esas pausas, esas miradas. Bueno, cuando Lucille Ball falleció, yo recibí llamada de como 5 panas. Mira. Para darte el pésame. Sí, Claro. así de claro Porque estaban sabían que yo tengo todos los capítulos de I Love Lucy, todos en mi Upa. casa. Todos. eso es un tesoro. Eso es un tesoro. En blanco y negro. Todos están en mi casa. Todos están en mi casa. Te agradezco muchísimo esta conversación. Te agradezco cómo tú has abierto ese corazón y nos has contado tu vida. Espero que la gente lo haya disfrutado como lo disfruté yo. Sé que ese junte con Carlos Esteban va a ser poderoso porque son dos seres bien poderosos. Y confío en que ese aplauso de esas noches se te cosan en ese corazón para que te sigan dando la fuerza para levantarte todas las mañanas. Gracias, Francisco. Siempre es un placer. El Siempre es un placer ha sido mío. Igualmente, amigos, ya ustedes saben, aquí hemos estado. Déjenos sus comentarios que los vamos a leer y como siempre decimos, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.